Hermano, muy buenos días. Buenos días. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana del Señor. De nuevo, un privilegio, un gozo, una bendición estar aquí en esta mañana para servir al Señor y servirles a ustedes con la predicación de la palabra del Señor, el ministerio, el servicio a los santos por medio de la palabra de Dios. Brevemente, para los que no me conocen o no estuvieron presentes, ya sea virtual o presencial, el domingo pasado, mi nombre es Andrés Fulcar. Soy miembro de la Iglesia Bautista Cristiana, creyente en Cristo. Fui salvo desde los 11 años de edad, hace alrededor de 48 años. Felizmente casado hace 32 y medio, con mi esposa Hulda, que acompaña, pero no la pueden ver, porque no puedo voltear la cámara, ¿verdad? O la cámara de la laptop. El Señor nos ha regalado 3 preciosos hijos, una nieta y un nieto que viene de camino. Con la gracia del Señor hemos sido hasta aquí bendecidos y esperamos que lo siga haciendo. Quiero entonces pedirle por favor que vayan a sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer un pasaje un poquito extenso, pero vamos a leerlo, yo lo voy a leer y estaremos meditando en esa porción. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 39 al 56, dice la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí esto? O esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció sobre ellos en el pensamiento de sus corazones, y todos los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual hablaron nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Entonces, hermano, a partir de esta porción, quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Cántico de adoración y gratitud en medio o a pesar de las dudas y los temores. Cántico de adoración y gratitud a pesar o en medio de dudas y temores. Vamos a orar una vez más. Padre, nos ponemos delante de tus pies para recibir tu palabra en esta hora. Queremos rogarte en el nombre de Cristo Jesús que abra nuestro entendimiento, sensibilice nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por esta porción, esta narrativa y estas 2 poesías que hiciste incluir en el relato bíblico para nosotros en esta hora, para hablando por tu palabra, hablar a cada corazón, comenzando con el mío propio. Te pedimos, Señor, que
Así lo haga, quite cualquier distracción, nos permita concentrarnos en tu persona y en tu palabra en esta hora. Te hemos cantado, te hemos alabado y lo seguiremos haciendo ahora por medio de la concentración en recibir tu palabra en esta hora. Que mis hermanos no estén, ya sea presencial o virtualmente, pendientes o atentos a mi persona, a mi retórica, que es muy pobre, sino que estén mirando a Cristo en esta hora. Que todo lo que hagamos redunde en gloria a tu nombre y nuestras almas edificadas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, estamos viviendo un tiempo en los que una característica notoria y distintiva en las personas es la inconformidad. La inconformidad acompañada de quejas, mostrando inconformidad ante cualquier situación que nos afecte directa o indirectamente, y lo expresamos al quejarnos, ya sea al hacerlo introspectivamente, o sea, internamente, o hacerlo audiblemente, ruidosamente. Nos quejamos si hace calor, si comienza a llover, si la fila está muy larga o está muy lenta, si el dependiente o el cajero se toma demasiado tiempo con un cliente. Nos quejamos por las condiciones de trabajo, el poco. Yo no sé si habrá alguno que se queja porque gane mucho. A veces yo me encuentro haciendo eso, especialmente porque estoy en una posición donde trabajo, aunque es virtual, que digo a veces, me paso el día entero que prácticamente no hago mucho y digo, venga, pero yo me merezco este trabajo que hoy no he hecho nada. Bueno, yo no sé si yo soy un ser raro o un espécimen raro, pero a veces me encuentro quejándome. Y nos quejamos por el jefe, por el superior, que es intransigente, que es incomprensible, que no hay manera de agradarlo. Nos quejamos por el gobierno, nos quejamos por las autoridades de turno, nos quejamos por las disposiciones, por el toque de queda, por las restricciones, por el alza de los precios de los combustibles o de los bienes de consumo básico. Nos quejamos por los tapones. Y así, si seguimos mencionando, la lista es larga. Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Y saben que eso de quejarse pegajoso, eso es contagioso. Usted está en una fila o en un grupo y alguien comienza a quejarse de algo o por alguien y usted sin darse cuenta y quizás sin proponérselo o sin premeditarlo, usted se encuentra acompañando a esa persona en esa queja, se deja arrastrar, se deja llevar por esa corriente de fastidio o de descontento que predomina en esta generación. Pero, hermano, espiritualmente ese espíritu de queja, de murmuración y de conformidad no es compatible, no es coherente, no se corresponde con el espíritu de gozo, de paz, de gratitud, de humildad que caracteriza o debe caracterizar a los hijos de Dios. No solamente aquí cuando nos juntamos los domingos y como iglesia alabamos como en los términos con que nos hemos expresado al cantar, sino cuando estamos en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente, ante cualquier frente a otra persona, deberíamos manifestar ese gozo, esa paz que viene por el hecho de que somos hijos de Dios, pero nos conformamos con lo que nos rodea. Es una manera como nos conformamos a este mundo. Y lo triste del caso es que dejamos de apreciar las bendiciones que disfrutamos en sentido general. Cantamos bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y la pregunta mía, a mí mismo me hago, ¿cuántas veces durante la semana yo me pongo de manera consciente a contar esas bendiciones? La salud que Dios nos da, sea mucha o precaria, la familia que nos ha regalado, las bendiciones como el aire que todavía, gracias a Dios, no nos los cobran. No por ahí que por los usuarios de WhatsApp le van a cobrar, pero por el aire todavía no nos cobran. Es gratis. Disfrutamos, ¿verdad?, de la salvación, todas las bendiciones inherentes a la salvación, como el perdón de pecado, la vida nueva, la justificación, etcétera. Dios nos ha dado alimento, Dios nos ha dado un trabajo. Y de nuevo, esa lista también es larga. Y ante los presagios de dificultad y de
y de problemas que se pregonan para este recién comenzando año 2021 en materia de salud, en materia de economía, en materia política, de seguridad, etcétera. Tú y yo podemos mostrar nuestra dependencia en el soberano Dios, teniendo cada día en nuestra mente y en nuestros labios un cántico de gratitud, un cántico de alabanza a Él por todos sus favores y bendiciones, por sus atributos, por sus obras, por sus promesas fieles. Y mucho más aún cuando somos tentados. Y mire qué bueno que el Señor es maravilloso. Además, escogió unos signos que van acorde con el tema de esta mañana. Cuando somos tentados a quejarnos, ahí que debemos agarrarnos y disponernos a alabar, disponernos a recibir esas bendiciones, a pensar en ellas, a meditar en ellas, a considerarlas y adorar a nuestro Dios precisamente por ello. Por eso esta mañana, a partir de este pasaje que vamos a comentar, quiero dejar en sus corazones el siguiente pensamiento. Por cuanto nuestro Dios es poderoso, misericordioso y fiel, por cuanto Él es poderoso, misericordioso y fiel, en momentos de dudas o de temores, tú debes recordar que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Tú debes recordar las bendiciones que ya disfrutas en Cristo por haber sido salvo. Y recordar que Dios tiene el propósito para tu vida y que lo va a cumplir por encima de cualquier poder humano, sobrenatural. Dios lo va a cumplir y nuestra reacción debe ser en adoración de gratitud, en adoración, reconociendo lo que Él ha hecho y reconociendo lo que Él es. Y quiero probar eso a través, por medio de este pasaje. El evangelista Lucas, guiado por el Espíritu de Dios, ha colocado en su evangelio. Ustedes saben, Lucas fue un gentil, es el único gentil, único no judío que el Señor quiso usar para ser uno de los autores de la Biblia. El único gentil. Y vaya responsabilidad que le dio. Lucas escribió alrededor de un tercio a un cuarto del contenido del Nuevo Testamento. Usted toma el Evangelio y el libro de Hechos que se atribuye a Lucas. Usted suma los capítulos y lo divide hasta cantidad de capítulos del Nuevo Testamento. A que ese ejercicio usted da cuenta que Lucas escribió de un tercio a un cuarto del contenido del Nuevo Testamento. Y una de sus características de este Evangelio es que contiene más información sobre el nacimiento del Señor Jesús y los acontecimientos en torno a su nacimiento de lo que suministran los demás evangelistas o demás evangelios. Y vemos cómo este evangelio comienza en los primeros 4 versículos del capítulo 1, donde el autor va a indicar el propósito por el que él escribió, la metodología que utilizó para obtener la información, para recoger la información que luego plasmó en su evangelio, obviamente dirigido por el Espíritu de Dios. Lucas fue salvo varios años después de que Jesús ascendió a los cielos, de modo que no caminó con Jesús. Él no fue un discípulo directo de Jesús. Y él hizo una investigación minuciosa y luego le dirigió su evangelio a un tal Teófilo, que muchos creen que fue un personaje real, aunque otros entienden que quizás es un simbolismo de toda la cristiandad. Y él comienza, luego, mejor dicho, continúa con un largo episodio donde un ángel, el ángel Gabriel, se aparece a un sacerdote anciano para anunciarle que pronto iba a tener un hijo. Pero él era un anciano y su esposa también, y por aún la esposa era estéril. Pero Dios escogió esta familia que dice el versículo 6 que eran justos ambos y andaban irreprensibles delante de Dios. Dios lo escogió para darle un hijo y que ese hijo sería más adelante el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Y luego continúa con un segundo anuncio. 6 meses después, el mismo ángel le aparece a una doncella, a una jovencita llamada María, que estaba desposada con un caballero llamado José.
Estaba en el periodo de desposorio, del compromiso, como en aquellos tiempos se ventilaba. Todavía no estaban conviviendo como pareja. Ángel anuncia que ella va a quedar milagrosamente embarazada y le da la característica de quién sería ese niño. Y ante esa noticia, aunque primero María se sintió, ¿verdad?, turbada, asombrada, primero por la aparición de un ángel. Imagínense que el ángel se le aparezca a cualquiera de nosotros que estemos desapercibidos o quitados de bulla, se nos aparece un ángel. No debe ser una aparición muy habitual, ¿verdad? Por más que ahora en la película quieran poner todo esto como tan natural, sigue siendo sobrenatural la aparición de cualquier ser de esta naturaleza, pero María no lo fue. Pero luego del asombro, al escuchar, aunque no entendía para nada cómo eso iba a ser posible, dice al final, en el versículo 38, de que ella se consideraba la sierva del Señor, dispuesta a hacer su voluntad. Ahora, ¿usted cree que María con eso quedó conforme? Como que todo lo entendió, como que todo iba a caminar color de rosa, a marchar por buen camino. Figúrense en la mente de esta mujer joven, quizás 16, 17 años. Esos tiempos las mujeres, las doncellas casaban bien temprano. Todo lo que comenzó a bullir en su mente. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando se manifieste este embarazo del cual yo he recibido noticias? Y todavía no se vea unido maritalmente con José. En una sociedad donde las mujeres eran todavía pues catalogadas en los estratos más inferiores de la categorización social, ¿qué puede implicar para ella, y más viviendo un villorrio en una aldea pequeña donde todo se sabe? ¿Qué podía decir la gente? ¿Qué puede significarle para ella esa situación? ¿Cómo los demás lo tomarían? Pero aún cómo lo tomaría José. Y con eso en mente, entonces entramos en otro pasaje que podemos dividirlo en dos partes y que son dos cánticos. Otra característica del Evangelio de Lucas es que en estos primeros dos capítulos él menciona 5 cánticos. 4 de ellos se ven naturalmente, porque en su Biblia ustedes ven cómo cambia de prosa a poesía. Hay uno más que lo veremos hoy. Y en cada uno de esos cánticos, que la cristiandad le han puesto nombres, podemos ver cómo las personas involucradas adoran y exaltan a Dios por situaciones muy particulares. Pero por lo que concierne a nosotros esta mañana, vamos a ver cómo, luego de María recibir esa encomienda, ella también, a pesar de quizás estar en su mente bullendo pensamientos perturbadores o atemorizantes, el Señor le confirma que va a hacer en su vida la obra para la cual Él la escogió y cómo ella reacciona ante esa verdad. Entonces vamos a ver en primer lugar los versículos 39 al 45. Y a partir de ello yo quiero animar, hermanos, a que tú y yo, ante situaciones de duda, temores, reconozcamos las bendiciones que Dios nos ha dado y entendamos y asimilemos la realidad de que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y le quiero demostrar eso a partir de esta primera porción en la vida de María. Dice el versículo 39 que en aquellos días, 6 meses después del anuncio del ángel a Zacarías y unos días después, no dice el relato cuántos, pero no muchos, quizá una semana o algo más del anuncio a María, dice que ella se levantó o se preparó e hizo un viaje desde su villa, su aldea Nazaret, que estaba al norte de Samaria, en Galilea, y viajó cruzando Samaria o bordeándola dice que a la montaña o a la región montañosa de la región de Judea o Judá, con Jerusalén como capital.
Un viajecito que no era muy cómodo, que digamos, dadas las condiciones de transporte y las condiciones de las vías de comunicación de esos días. Y que esta mujer, me imagino yo, que lo realizó antes de que comenzaran los dolores, o la molestia, mejor dicho, propia de los embarazos. Y ella viajó para visitar a Elizabeth. Dice el versículo 36 que ellas eran parientas. No nos dice el pasaje en qué grado era ese parentesco. Así que no podemos deducir que eran primas. Dice el pasaje que eran parientas. Ahora yo me pregunto, ¿qué animó a María a hacer ese viaje? ¿Qué animó a María a recorrer una distancia? No me tomé el tiempo de averiguar cuánto eran, pero era una buena distancia, y tenía que bordear para no pasar por la provincia de Samaria, que separaba Galilea de Judea, y además tenía que internarse en las montañas para llegar a donde vivía Elizabeth. Y pienso yo que tal vez ella fue animada por el anuncio que el ángel le dijo en el versículo 36 de que su parienta estaba esperando un bebé, ya una mujer anciana, y que Dios, por encima de la esterilidad de Elizabeth, Dios tiene un propósito con ella y con esa criatura, mejor dicho. Y quizá animada, curiosa y además queriendo felicitarla, fue a visitarla. Yo pienso que además de eso había otra razón. Y era que María bullía todavía alguna sensación de temor, de perturbación, de qué iba a pasar con ella. Y quizá ella necesitaba hablar con alguien. Y al enterarse que su parienta, por encima de las condiciones físicas más naturales, Dios había hecho ese milagro, tal vez ella pensaba que Elizabeth la podía comprender y la podía ayudar u orientar. Y tal vez con eso en mente, llega allí y dice que saluda a Elizabeth. Vino el saludo común y corriente. Saludos, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mamá? Quizá Elizabeth preguntándole por su... Y de pronto pasa algo. Y dice el versículo 41, ¿cuál fue la reacción ante el saludo de María? Primero, la reacción de la criatura en el vientre de Elizabeth. Un feto de 6 meses de gestación. Dice que cuando oyó la voz de María saludando a Elizabeth, o cuando Elizabeth oyó, mejor dicho, la saludación, que obviamente el bebé lo oyó también, la criatura, dice ahí que saltó en el vientre, dio un brinco en el vientre. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo mayor, ese muchachito, así como es carpetoso y lo sigue siendo, lo era desde la barriga. Y se movía y se veía la protuberancia en el vientre de mi esposa cada vez que quizá daba una patada, o tal vez con la rodilla o el codo. Y sí, así era de inquieto el hijo mío, y lo sigue siendo. Mi hijo mayor, yo me imagino el brinco que dio, la patada que le dio, o el codazo que le dio, yo no sé qué fue lo que hizo, mostrando lo que hice aquí, que fue la reacción de ese feto. ¿Y por qué hizo eso? Veremos más adelante por qué hizo eso. Pero dice también que inmediatamente sucedió eso. Yo no sé si Elizabeth llegó a tomar tiempo a devolverle saludo a María o a preguntarle por sus familiares que dejó por allá en Nazaret. Dice que ella fue llena del Espíritu Santo. Y en esta porción, aunque está en el Nuevo Testamento, pero esta persona todavía vivía en el Antiguo Testamento. Cristo no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había ascendido a los cielos, porque todavía apenas era un óvulo fecundado y maduro, obviamente por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea que María y Elizabeth vivían todavía
en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía sobre las personas y venía de manera temporal. No llenaba a la persona de manera en forma permanente, no hacía morada permanente como sucede de Cristo o de Pentecostés para acá. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de manera permanente en nuestras vidas. Pero en aquellos tiempos el Espíritu Santo venía temporalmente a capacitarlo para una función especial y luego de que esa función se realizaba, el Espíritu Santo lo dejaba. En este caso, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y fue capacitada para reaccionar de una manera sobrenatural y expresar cosas que ella por sí misma nunca lo iba a poder expresar. Y esa llanura temporal se manifiesta por medio de 4 exclamaciones, que aunque en nuestra Biblia, en la Valera, no está escrita de manera que parece una poesía, pero muy bien puede ser la primera poesía o el primer cántico que Lucas consigna en estos primeros 2 capítulos. Y básicamente ella dice 4 cosas. Primero, en el versículo 42 hay una doble exclamación de bendición. Dice ella, bendita tú entre las mujeres, le dice Elizabeth a María, y bendito el fruto de tu vientre. Una doble bendición, una bendición hacia María y una bendición hacia la criatura que estaba apenas en embrión en el vientre de María. Y pregunta, ¿de dónde sacó Elizabeth eso? ¿Acaso tuvo una revelación? Sí la tuvo. Y es que el Espíritu Santo en ese momento, al llenarla, puso en su mente algo que ella no iba a saber con ninguna otra vía. Y el propósito de esa primera manifestación fue precisamente revelarle a ella, aunque a rasgos muy reducidos, qué había pasado en María, y que ella estaba embarazada obviamente, y que de quién se trataba el fruto que había en su vientre. De nuevo, no sabía todo, ella no sabía, Elizabeth no sabía todos los detalles. Pero esta primera bendición refleja que el Espíritu Santo de alguna manera le hizo ver a ella la escogencia que Dios se había hecho de María para que fuera la portadora en su vientre del Hijo de Dios, del Mesías, Rey de Israel. Luego, en el versículo 43, hay una segunda exclamación a manera de pregunta. Y Elizabeth se pregunta, ¿cómo es que ella ha recibido ese privilegio de que le haya ido a visitar la madre, dice la madre de mi Señor, venga a mí? Interesante que Elizabeth llama a ese ser que está en embrión, le llama mi Señor. Y se parece mucho a la exclamación de David en el Salmo 110:1, que el Señor Jesucristo lo trajo a colación cuando él hizo una pregunta al grupo de personas que lo estaban cuestionando allá en Mateo capítulo 23. Cuando Jesús le preguntó, ve acá, ¿de quién es el hijo del Mesías? Bueno, de David. Entonces él preguntó, entonces, ¿cómo es que en el Salmo 110:1 David le llama Señor a aquel que supuestamente es hijo de él? Y con la misma idea se ve aquí. Elizabeth llama, dice, al feto, a la criatura que está en embrión, le llama mi Señor. Y fíjense que interesante que ella no dice que María era la madre de Dios, era la madre de su Señor. María es la madre de Jesús, de verdad, de Jesús humano. María no fue la madre de Dios. Pero aquí Elizabeth, guiada, dirigida por el Espíritu Santo, reconoce que esa criatura que está en embrión en el vientre de María es su Señor, es su Dios. No sé cuántos años duró Elizabeth viva,
No sé si ella llegó tal vez no llegó, pienso yo que no llegó a estar viva para cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, pero ya ella lo reconocía, Elizabeth lo reconocía como su Señor. La tercera exclamación está en el versículo 44. Y aquí ella explica por qué el bebé que tenía, que ya estaba, que estaba en su propio vientre con 6 meses, por qué brincó de alegría. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Yo no sé si el hijo mío, cuando estaba, mi esposa estaba embarazada de él, si era de alegría que él daba esa patada y esos codazos. Pero Elizabeth dice que la criatura que estaba en su vientre saltó al escuchar la salutación de María y lo hizo como una muestra de alegría. Y interesante que el ángel le dijo a Zacarías en el versículo 15, ese niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. De modo que esa reacción de esa criatura fue una muestra de que ya estaba siendo lleno, guiado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Y es interesante que aquí es una familia donde los 3 miembros fueron llenos del Espíritu Santo en diferentes ocasiones. Ya vimos aquí en el versículo 41 que dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El ángel Gabriel pronosticó o predijo que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y aquí está una manifestación. Y dice en el versículo 67 que su padre Zacarías en su momento también fue lleno del Espíritu Santo. Y qué maravilloso sería que nuestra familia, cada miembro de la familia, fuera lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Primero salvo, obviamente, y luego que en su vida se manifieste que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de ellos. Así que esta tercera exclamación en el versículo 44, el Espíritu Santo guió a Elizabeth para darle explicación de por qué la criatura reaccionó de esa manera. Y finalmente, en el versículo 45, una cuarta exclamación de Elizabeth. Y es una bendición final. Y ella llama a María bienaventurada. Bienaventurada la que creyó. ¿Y qué fue lo que María creyó? Usted vuelve atrás y le animo a que en sus casas puedan leer el relato del encuentro del anuncio del ángel a María. María creyó que lo que iba a suceder en su vida fue lo que el ángel le dijo. Ella no tenía ninguna evidencia de la realidad de lo que iba a suceder en su vida, pero ella creyó. Y dice Elizabeth, bienaventurada la que creyó. Hermano, tú y yo somos aventurados porque hemos creído. Jesús muchas veces le dijo a diferentes personajes que más bienaventurado es creer sin ver que creer después de haber visto. Y cantamos, ¿verdad? Que la fe, ¿cómo que dice la canción? Caminamos por vista, por fe y no por vista. El Romano dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y él se llama a María bienaventurada porque creyó. Dichosa porque ha creído. Y luego le dice, porque se cumplirá lo que fue dicho, lo que le fue dicho de parte del Señor. Yo creo que aquí está la razón por la cual Dios permitió, o Dios motivó, o Dios guió a María para que fuera una Elizabeth. Ella necesitaba escuchar eso. Ella necesitaba escuchar, no tanto que ella era bienaventurada, sino que Dios iba a cumplir en su vida lo que había dicho a través del ángel. Que a pesar de los temores, de las dudas, de las aprehensiones, de las posibles consecuencias a nivel social o a nivel familiar o a nivel conyugal que podría traerle a su vida el hecho de quedar embarazada sin todavía haber comenzado su vida marital. A pesar y por encima de eso, Dios iba a cumplir en su vida lo que le había dicho por medio del ángel. Hermano, Dios va a cumplir en tu vida y en mi vida lo que su padre él ha dicho que va a hacer contigo y conmigo. Hay un versículo que es famosísimo entre los evangélicos.
Yo creo que después de Juan 3:16 y el Salmo 23, es el versículo favorito de la cristiandad, que es Romanos 8:28. Y yo no lo voy a pedir, pues yo pido que ustedes lo digan a coro, seguro que lo van a recitar. Pues ¿saben qué? Un problema que yo veo es que la inmensa mayoría no conocemos el versículo 29. Y el versículo 29 de Romanos 8 dice la razón por la cual Dios permite que todas las cosas que nos sucedan ayuden a bien. No solamente lo positivo, lo agradable, lo placentero, lo cómodo, sino también aquello que produce aflicción, padecimiento, dolor, molestia. Todo Dios lo va a utilizar para bien. Para todo el mundo. Y es un versículo, yo creo que quizás el que más le gusta a los impíos. O aquellos que profesan piedad o fe. Pero no se dan cuenta que ese versículo, la aplicación de ese versículo está concentrado en un grupo de personas. Dice lo que han sido llamados conforme a un propósito. Y ese propósito está en el versículo 29. Y dice que Dios no solamente Dios nos conoció de antemano y nos predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está formando a Cristo en ti y en mí. Y Dios quiere hacer de ti, de mí, pequeños Cristos, imitaciones de Cristo. Y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida y en mi vida por encima de lo que sea que se presente en el camino. Dios quiere que tú tengas en cuenta eso. Y así como aquí a María, Dios le confirmó que a pesar de los temores y la duda que quizás ella presagiaba en los días por venir, Dios iba a estar con ella y que él iba a cumplir sus propósitos en su vida, por lo cual ella era bendita. El ángel le dijo en el versículo 28, le dio una triple bendición. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y es curioso que entre nosotros los evangélicos esas tres frases no se usan. Quizás como un rechazo. Nos vamos entonces a otro extremo, rechazando, ¿verdad?, a la religión oficial, que por siglos y por siglos en su adoración a María ha utilizado esa frase, pero hermano, está aquí en tu Biblia y en mi Biblia. ¿No saben qué? Que así como María fue muy favorecida y bendita entre las mujeres, tú y yo somos favorecidos. Hay un versículo en Efesios 1, versículo 5, que dice que en Cristo tú y yo hemos sido aceptos en el amado. Y la palabra acepto es la misma palabra que aquí en el versículo 28 se traduce como muy favorecido. Así que tan favorecida fue María como tú y yo lo somos delante de Dios. De modo que eso es un motivo para alabar, es un motivo para regocijarnos, como veremos a continuación. Es un motivo para, en medio de cualquier tentación a quejarnos o a sentir o a mostrar inconformidad o a murmurar o a criticar o a menospreciar lo que Dios nos ha dado, es un motivo para detenernos, confesar ese pecado y decidirnos entonces a bendecir a Dios o recordar las bendiciones que nos ha dado. Y les animo, por ejemplo, en su casa que lean cuando puedan Efesios 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 12. Y cuenten ahí diferentes bendiciones que tenemos. Comienza el versículo diciendo, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Y ahí comienza a partir del versículo 4 a enumerarle, ya yo le dije una de ellas. Y en Romanos 8, 29 y 30 dice 5 cosas que Dios ha hecho y que Pablo presenta en tiempo pasado, aunque hay una de ellas que todavía, según nuestra manera de ver el tiempo, todavía futura. Pero para Dios, en quien hay un eterno presente, ya Dios la ve como pasada. 5 realidades espirituales que garantizan que Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Por tanto, ante premoniciones turbias y poco halagüeñas para este año 2021, ¿cómo vamos a reaccionar? Con duda, temor, ansiedad, preocupación, incomodándonos, mostrando inconformidad, quejándonos, murmurando, criticando,
vamos a entonar nuestro corazón, vamos a cambiar el dial de nuestro corazón y vamos a comenzar a pensar y a apreciar esas bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. Yo te invito a que en esos momentos tú vislumbres la gloria de la vida eterna. Tú vislumbres la gloria del estado eterno, que dice Pablo en el mismo Romanos capítulo 8, que las aflicciones del tiempo presente para nada se comparan con la gloria que se ha manifestado un día cuando estemos con el Señor. Y eso debe llenar tu mente y mi corazón cada día, especialmente cuando vengan esas tentaciones a quejarnos o a criticar o a estar inconformes. Ahora, ¿cuál fue la reacción de María? Y a partir del versículo 46 quiero compartir con ustedes que ante tentaciones a dudar y temer, debemos reaccionar en adoración y gratitud, pero en adoración a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él es, por quien Él es. Y eso vemos aquí entonces esta reacción de María, y su reacción fue en gratitud y en adoración. Y aquí tenemos un segundo cántico. Y ella comienza en el versículo 46 y el 47 adorando a Dios cuando dice, engrandece mi alma al Señor. Y la palabra engrandecer significa adorar, exaltar, magnificar, reconocer la grandeza de Dios. Y en la versión latina de la Biblia que se publicó en el siglo IV, me parece que fue Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín, lo que se llama la Vulgata latina. Ese versículo comienza con la palabra magnificar, magnificar, y de ahí que este cántico lo han llamado el Magnificat de María. Magnifica mi alma, engrandece mi alma. Cada vez que tú y yo adoramos, estamos engrandeciendo el nombre de Dios. Y en esta alabanza ella va a reconocer la majestad, la magnificencia, la grandeza de Dios. Pero también dice que ella se regocija en Dios y le llama Dios mi Salvador. Y obviamente María no se estaba refiriendo necesariamente a la criatura todavía en estado embrionario que estaba en su vientre. Aquí cuando habla de Dios mi Salvador, precisamente se refiere a Jehová, al Dios, Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad. Y igualmente tú y yo podemos no solamente engrandecer, sino regocijarnos en espíritu, aunque el mundo se esté derrumbando, podemos a nuestro alrededor, podemos en nuestro espíritu, como ella dice, regocijarnos en Dios nuestro Salvador. Esa fue la actitud de Habacuc, capítulo 13. ¿Recuerdan a Habacuc? Dice, aunque la higuera no florezca más, ni haya fruto en la vid, aunque me boten del trabajo, aunque suban el arroz y la habichuela, aunque la gasolina se ponga a 500 pesos de galón, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré de Jehová. Eso es regocijarse en el espíritu. Aunque por fuera las cosas se esté derrumbando, nos podemos regocijar, podemos sentir esa felicidad, una euforia interna que se exprese en una adoración genuina, en una exaltación de la persona de Dios. Pero hay que hacerlo con razones muy definidas, con razones muy específicas. No fue que María comenzó a cantar lo primero que se me ocurrió, sin sentido, sin ton ni son, sino que su adoración y su expresión de regocijo y de gratitud era por razones muy específicas. Y hay por lo menos tres que quiero compartir con ustedes. Quizás te pueden contar más, quizás son las más fundamentales. Pero tres razones por las cuales María alaba y se regocija en Dios su Salvador. La primera está en los versículos 48 a 50. Y ella alaba a Dios por lo que Dios ha hecho en favor de ella a título individual. Dice cómo comienza el versículo 48 y hay varios por qué. Esas son las razones por qué ella está adorando. Y la primera es, dice que Dios se ha fijado en la bajeza de su siervo. María no era miembro de la nobleza de aquellos días.
María no nació, ni era hija, ni descendiente directa del sumo sacerdote o de un líder político o un líder religioso esos días. María no nació en Jerusalén, en los mejores hospitales, ni vivía tampoco colmada de bienes y comodidades. María vivía en un villorrio desconocido en Nazaret, que cuando Felipe le dijo a Natanael, mira, conocí a Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue la reacción de Natanael? De Nazaret, por eso es algo que vale la pena. Imagino que cada uno de ustedes quizás tendrá, dependiendo de dónde nació, un pueblo de que de ahí puede salir alguien que valga la pena. Bueno, ese era el concepto que había en de Nazaret, y allí surgió María. Y ella reconoce la condición de ella como persona y reconoce su bajeza. Y da gracias al Señor porque Él ha mirado, ha puesto atención, la ha tomado en cuenta a pesar de su condición humilde e insignificante. Y una cosa que más le perturbaban a los griegos en los días de la iglesia primitiva es como Dios escogía a lo peor de la sociedad para llevar adelante su obra. Al final del primer siglo y el comienzo del segundo siglo, la inmensa mayoría de los creyentes en el Imperio Romano eran esclavos. Y los nobles de esos días se maravillaban de cómo esta religión o esta creencia había crecido tanto, principalmente en medio de la clase más baja. Y no solamente esclavos, mujeres y personas humildes colmaban las iglesias, porque dice Pablo que Dios le plugo a Dios de sacrificio escoger lo vil de este mundo para mostrar al hombre su insignificancia y su bajeza. Y Dios a ti, a mí nos escogió. Yo no sé cuál es tu trasfondo social, familiar, intelectual, académico. O ni a ti ni a mí Dios nos escogió porque Él se dio cuenta ya en la eternidad pasada que íbamos a ser buena gente. Hay una corriente teológica que quiere indicar que Dios nos escoge porque nos vio desde allá atrás, nos vio que íbamos a ser buenos. Y vamos a responder, hermano, Dios no nos escoge por eso. Todos nosotros íbamos con rumbo a la perdición. Y porque Él tuvo misericordia de nosotros, nos escogió, como dice, creo que en el libro de Oseas, como tizones arrebatados del fuego. Como John Wesley se designaba a sí mismo, un tizón arrebatado del fuego. Y María reconoce su condición y alaba a Dios por eso. Y dice que aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Eso. A lo largo de toda la cristiandad. Y a pesar del extremo a donde la religión oficial la ha llevado, María siempre ha sido bienaventurada entre la mujer, obviamente, y entre todas las generaciones de la cristiandad que ha habido desde el siglo I hasta hoy. Lamentablemente, como dije anteriormente, por el hecho de que se le ha llevado a un extremo, en nuestro círculo se habla poco de María, pero María es un personaje maravilloso, digno de imitar su ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo ella adora a Dios y Dios cumplió su parte de permitir que fuera recordada por todas las generaciones. Y luego sigue adorando a Dios por lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 49, Él ha hecho grandes cosas. Ahora, ella no se detiene a numerar o a indicar o a describir cuáles son esas cosas, sino que lo que hace es que describe quién es Dios. Y dice tres cosas de Dios. Menciona a Dios como el poderoso, el capaz, el fuerte, aquel a quien todo es posible, por lo cual puede hacer grandes cosas. ¿Y cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida, en mi vida, por lo cual Él ha mostrado de manera permanente y en forma, verdad, exhaustiva, lo poderoso que Él es? Dice luego que su nombre es santo, versículo 49. Su nombre, para nosotros occidentales,
siglo XXI el nombre como que no significa mucho. Andrés, ¿quién es Andrés? ¿Qué significa eso de Andrés? Pero para los judíos el nombre, especialmente el nombre de Dios, significaba la suma de sus atributos, el conjunto de sus perfecciones. Y dice María en su canto que el nombre de Dios es santo, es perfecto, es inigualable, es único. Y luego el versículo 50 dice que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es inmutable, su misericordia no cambia. Él es grande y rico en misericordia, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Su misericordia es nueva cada mañana, dijo Jeremías en el libro de Lamentaciones. Y junto con su misericordia está su fidelidad. En los salmos muchas veces la misericordia y la fidelidad de Dios están a la par. Y su fidelidad es inmutable. Su fidelidad es invariable, es constante. Y dice para aquellos que le temen, para aquellos que han decidido creer en él. Como María, que Elisa había dicho que ella era bienaventurada porque había creído. De modo que, en primer lugar, María eleva esta adoración a Dios por lo que Dios había hecho en favor de ella a título individual. Y alaba a Dios no solamente por lo que Dios había hecho por ella, sino también por quien Dios es. Y básicamente toma tres atributos de Dios. Pues tú y yo podemos adorar a Dios de la misma manera. Recordar en oración lo que Él ha hecho y sigue haciendo en tu vida y en mi vida de manera particular e individual. Y asociarlo con atributos de la persona de Dios que tiene que ver con esa acción que Dios ha efectuado en tu vida o en mi vida. Por ejemplo, ante tantas muestras, ¿verdad?, de lo que está pasando a nivel nacional y mundial, hasta aquí, a ti, a mí, Dios nos ha guardado de contagio. Es una muestra de su misericordia, por lo cual adorarlo porque Él es misericordioso. Y aquellos que han sido afectados, pero que el Señor lo ha preservado, es otra muestra de su misericordia. Y aquellos que han sido afectados, pero que han sucumbido ante los efectos de enfermedad, si son creyentes en Cristo, eso también nos muestra su misericordia porque se nos ha llevado a mejor lugar. De modo que hay motivos más que suficientes para cada día tú y yo tener un cántico de adoración a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo y por quien Él es. Pero también en segundo lugar, versículos 51 55 a 54, perdón, no, 51 a 53, más bien. María alaba a Dios por lo que Dios hace entre los hombres. Por lo que Dios hace entre los hombres. Dice en primer lugar que Él ha hecho proezas, hechos poderosos. Y dice que lo ha hecho con su brazo. Ahora pregunta, ¿Dios tiene brazo? Dios es espíritu, Dios no tiene brazo. Pero esto es una figura del lenguaje que se llama antropomorfismo, donde un autor le atribuye a Dios características humanas para darnos a entender un aspecto de la persona de Dios. Por eso la Biblia habla del ojo de Dios, porque Dios no tiene ojo. Eso significa que Dios lo ve todo. Habla del dedo de Dios. Allá los sacerdotes súbditos de Faraón, al final, cuando no pudieron seguir imitando los milagros de las plagas, dijeron, oye, el dedo de Dios. Esto es acción de Dios. Dice María que su brazo ha hecho proezas. Y el brazo de Dios denota, es símbolo de su poder, de su soberanía, de su control, trascendencia, de su señorío, evidenciado en hechos concretos, hechos portentosos y hechos extraordinarios. Hay un salmo que dice que el brazo de Jehová hace maravillas, el brazo de Jehová hace proezas, y María aquí trae esa idea
a su cántico de adoración. Y una manera como Dios ha mostrado esto es lo que dice al final del versículo 51, dice que Dios ha esparcido o ha dispersado a los soberbios y orgullosos en el pensamiento de sus corazones. Y aquí también expresa la omnisciencia de Dios. Dios conoce los pensamientos, la mente, la intención del ser interior, de la mente de cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:27 que Dios conoce la intención de los corazones. Y en aquellos que son arrogantes y soberbios, Dios conoce lo que es su corazón. Y dice que Dios los esparce, como hizo allá en Génesis capítulo 11, con aquella generación que quisieron hacerse un nombre y quedarse en un lugar y levantaron una torre que llegara al cielo, en oposición al mandato divino de que se pasieran por la tierra y poblaran la tierra. Y Dios conocía lo que había en el corazón y las intenciones de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Los esparció. Confundió el idioma, confundió los lenguajes. Y cuando había, ¿verdad? Un ayudante de albañil, un albañil, y el albañil le pide mezcla en chino, y el tipo que lo que habla es inglés, ¿no entendió? Y no pudieron ponerse de acuerdo y tuvieron que separarse. Así mismo Dios esparce a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y luego, a través de algunos contrastes, María sigue expresando la manera como Dios trata con la humanidad en sentido general. Dice el versículo 52 que Dios quita los tronos a los poderosos. Y eso se vio en el año 2020 en República Dominicana. Eso se vio el mes pasado en Estados Unidos. Eso se ve a lo largo de la historia. Yo estoy ahora mismo leyendo un masacote así de historia global del cristianismo, y eso se ve a lo largo de la historia. Se levantan imperios poderosos y al cabo de los años se caen, porque Dios quita de los tronos a los poderosos, pero Dios también exalta a los humildes. María fue una humilde, una mujer que se consideró baja, pequeña, insignificante, y Dios la ha exaltado. Ahora, Dios se exalta cuando Él quiere y conforme a su voluntad, no cuando a nosotros nos interesa. O cuando a nosotros nos apetece o según nos planificamos. Y obviamente una muestra de orgullo y de soberbia cuando queremos ser exaltados a nuestro tiempo. Una muestra de humildad es dejarle eso a Dios. Dios quita los tronos a los poderosos y exalta a los humildes. También dice que a los hambrientos colmó de bienes. Los satisfizo, los sació con lo bueno, dice la versión de las Américas. Para los ricos envió vacíos, o ha despedido vacíos a los ricos. En otras palabras, Dios es el que tiene en sus manos la disposición de las riquezas. Dicen que el 80% de la riqueza del mundo están en manos de un 10, un 20% de la humanidad, y viceversa. El 80% de la humanidad convive con el 20% de la riqueza, o algo por el estilo. Dios en su voluntad permisiva ha dejado que el pecado por el pecado del hombre se haga esa atribución. Pero cuando Él quiere, a los hambrientos los colma de bienes. Y no tiene necesariamente que ser bienes materiales. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. No, y no necesariamente se refiere a bienes materiales, pero aquellos que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian el orden divino, menosprecian el señorío de Cristo en su vida, Dios lo envía vacío y lo envía a un lugar donde no hay vuelta a la hoja. Y un ejemplo de eso es la parábola de rico y Lázaro. Desde que el rico en vida dice que hacía banquete todos los días, cuando murió fue a un lugar de tormento. Mientras que Lázaro, quizá un hombre piadoso, pero por la razón que sea, si acaso fue una historia real, Dios permitió que viviera en extrema pobreza, pero cuando murió fue al seno de Abraham. Entonces Dios tornó la pobreza de este hombre, Dios lo elevó y lo colmó de bienes en la vida eterna. Este que fue rico, soberbio,
En vida, Dios lo envió vacío a un lugar de tormento. No significa que la salvación es meramente para los pobres, materialmente hablando. Es el error de la teología de liberación. Pero Dios se agrada cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos, no solamente siendo impíos, sino siendo creyentes, reconocemos nuestra pobreza espiritual y venimos a Él buscando solamente en Él aquello que nos puede saciar. Vamos a avanzar un poquito porque ya el tiempo lo tengo encima. María usa estos contrastes en el obrar divino hacia los poderosos, contrastando los poderosos con los humildes, contrastando los hambrientos con los saciados, como una muestra de la manera como Dios actúa para con el género humano en sentido general. Y aunque es verdad que quisiéramos ver eso de manera más palpable, más visible, pero Dios tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Los planes de Dios no son nuestros planes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero Él lleva a cabo esa manera de obrar para con todos los hombres. Finalmente, el tercer motivo de adoración de María, no solamente por lo que Dios había hecho en su vida, no solamente lo como Dios obra en sentido general para con la humanidad, sino lo que Dios ha hecho de manera particular con la nación de Israel. Dice el versículo 54, socorrió a Israel su siervo, llama a Israel su siervo, ella se denominó a sí misma sierva del Señor en el versículo 38 y en el versículo 48 también. Dice que Dios socorrió a Israel acordándose de la misericordia que habló a nuestro padre para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces recuerden cómo comienza el libro de Éxodo, capítulo 2, cuando la nación de Israel allá en Egipto surgió un rey que se olvidó de José, desacató todo lo que las bendiciones que Dios se había hecho hacia esa nación por vía de José y lo que significaba ese pueblo, decidió esclavizar a Israel y lo llevó a un nivel de esclavitud que era ya insostenible, insoportable, y el pueblo clamó y dice que Dios se acordó de Israel. Ahora, de nuevo, ese es otro antropomorfismo, que Dios se olvida. La idea que llegó el momento para Dios actuar. Llegó el momento para Dios obrar en favor de Israel. Dios socorrió aquella vez a Israel y dice María que Dios sí lo seguía haciendo. Y el hecho de que Cristo, como dice en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al enviarlo en ese momento, Dios estaba trayendo ese socorro que Israel ameritaba, por lo cual Dios acordó de su misericordia, como había prometido a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y particularmente en el capítulo 17, versículo 7. Dios mostró su fidelidad a su pacto para con Abraham. Ahora, de nuevo, como en el versículo 45, Elizabeth, guiada por el Espíritu de Dios, demostró a María que Dios iba a cumplir su propósito en su vida. Aquí María ratifica eso mismo, al decir que Dios, al acordarse de Israel, también se estaba recordando de ella. Y así mismo Dios cada día, aunque parezca, tal vez te parezca a ti o me parezca a mí que ese olvidado, que mis oraciones, tus oraciones no pasan del cielo, Dios no se ha olvidado, Él sigue presente. Él tiene promesas para ti, para mí que cumplir y la va a llevar a cabo por encima de cualquier circunstancia. Por tanto, tu reacción, mi reacción ante dificultades o ante las premoniciones que se presentan para este año 2021, en lugar de quejarnos o lamentarnos o criticar o murmurar, aquí tenemos un ejemplo que seguir. Un ejemplo de una actitud de adoración, una actitud de gratitud. Y yo traje este himnario para recordarme esos tres signos, algunos signos que cantamos. Cantamos bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Qué dice el himno? Cuando combatido por la adversidad, veas ya perdido tu felicidad. Cuando la cosa se pone difícil, cuando
la piña se pone agria, ¿qué tú vas a hacer? Como creyente, como hijo de Dios. Cuenta las promesas que el Señor te dio. Cuenta las bendiciones. Sigue diciendo, antes agobiado para pesar, dura te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús. Dice, cuando tú ves de otro la felicidad, usted puede ver aquí, ¿verdad? Cuando vea que tu mundo económico se derrumba, pero tu vecino, porque no sé si tuvo contacto con lo que anda por ahí, ¿verdad? De la Asunta Antipulpo y compañía de operaciones. Cuando tú veas en otro la prosperidad y tus pies claudiquen, tus pies quieran ir o tu vida quiere irte esa demanda, aguántate. Cuenta las riquezas que tendrás por fe. Y si tú no sabes cuáles son esas riquezas, de nuevo te animo. Lee Efesios capítulo 1, del 3 al 12. Léete Romanos 8, de 28 en adelante. Lee montones de promesas que es la palabra de Dios, para que en ese momento, en esa circunstancia en que tu fe pueda ser, o tu amor a Dios pueda ser bombardeado por la duda y por las quejas, en ese momento alaba a Dios, eleva un cántico de adoración, un cántico de gratitud, y recordando que Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Propósito que Él va a continuar en gloria cuando lleguemos, de formar a Cristo en ti y en mí. Y eso merece nuestra adoración, eso merece nuestro loor, eso merece nuestra gratitud. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por este ejemplo maravilloso, todos cánticos, el de Elizabeth y el de María. Gracias por guiar al evangelista Lucas a consignar en tu palabra para nosotros en esta hora, para que podamos meditarlas y considerarlas y aplicar las verdades que por tu gracia nos permite extraer de allí. Padre, perdónanos las veces en que nos hemos quejado por la situación que estamos viviendo, sea cual sea la situación particular, familiar, cada uno que estamos presentes esta mañana aquí o que nos están escuchando de manera virtual. Padre, ayúdanos a recordar que cualquier aflicción del tiempo presente para nada se compara con la gloria que nos espera en tu presencia. Y que mientras estamos en este peregrinar terrenal, hay bendiciones que tú nos has dado que podemos contarlas. Bendiciones espirituales que trascienden por mucho cualquier bien material o humano que podamos disfrutar, que también son bendiciones de parte tuya. Y Padre, tú conoces entre nosotros o entre los oyentes quienes todavía no han entregado su vida a ti para salvación. Anímale, Padre Santo, a que vengan a ti, reconozcan su pecado, reconozcan su necesidad, cedan a la hermosa presión del Espíritu Santo y entreguen su corazón a ti para salvación. Y a cada hermano presente, cada hermano que ha escuchado, tu palabra sea de bendición, de aliento, de confort. Y al final tu nombre sea ensalzado y glorificado entre nosotros. Te pedimos, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, muchas gracias. Dios bendiga a todos ustedes.